Hola, hola, hola amigos de toda Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos a más una live de Alapco. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? ¿Cómo están hoy? Si pueden, por favor, decir de qué países sois, así que podemos ah, identificar también quién son las personas. Bueno, hoy tenemos una live para hablar de cuándo COVID-19 se torna una obsesión. Así que este es nuestro tema hoy y nuestro invitado es el psicólogo Gonzalo Martínez desde Uruguay. En un momento me conecto con él para que podamos hablar de este tema. Muchas personas de Brasil, qué lindo. Muchas gracias. De Paraguay. Ah, tenemos mis amigas de Alapco también. María Celeste, Ileana, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a llamar a nuestro invitado. Vamos a ver si lo logro. Un minutito más. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, qué gusto. Qué lindo estar con ustedes. Qué bueno que lo Sí, logramos, ¿no? sí, de veras, Qué bueno. lindo, Muchas lindo. gracias, Gonzalo, por aceptar nuestra invitación para esta Un live gusto. y representando a Uruguay. Así que nuestros amigos de Uruguay, un besito para todos nuestros amigos de Uruguay, ¿no? Ah, bueno, así que podemos empezar, ¿no? Cuando Ah, quiera, empezamos. excelente. Bien, empiezo presentándome a mí misma, que soy Carmen Beatriz Neufeld, psicóloga, maestra, doctora y postdoctora en psicología, profesora de la Universidad de San Paulo y actualmente presidente de ALAPCO. Así que es un placer estar al frente de este proyecto de Lives por ALAPCO Lindo. y además muchas gracias Gonzalo por estar en nuestro grupo de trabajo para ofrecer más información de calidad y basada en la evidencia para los terapeutas cognitivo-conductuales de Latinoamérica. Bien, gracias a ti, Carmen. Bueno, nuestro tema hoy es un tema muy interesante y es un desafío, ¿no? Muy grande en todo esto de la pandemia de COVID, ¿no? Que ya estamos todos ahí en una situación de estrés agudo con todo esto. Y además de lidiar con todo esto, también nuestra salud mental es afectada, ¿no? Y en este sentido es mucho importante que nosotros nos preparemos para conocer un poco más también de qué impactos puede tener esta enfermedad en la calidad de vida y también en los síntomas de nuestros pacientes. Por ejemplo, quizá ni un otro grupo de personas con enfermedad mental se van a tan directamente ver afectados
por el brote de COVID-19 que las personas que viven con TOC. Y para esto tenemos nuestro invitado, que es Gonzalo Martínez Cáceres, licenciado en Psicología, psicoterapeuta de terapia cognitivo-conductual y MDR, supervisor y coordinador docente y docente nivel 2 en SUAMOC y en la Universidad de la República en Uruguay, en la Escuela de Graduados. Y además que es investigador en TOC y en el formato grupal y en el formato individual. Así que tenemos un invitado que está muy preparado para hablarnos de estos desafíos, ¿no? Así que tal vez podríamos empezar comentando a las personas que nos acompañan un poco cómo se ve, cómo se entiende la COVID-19 para la psicología y qué impactos puede tener en el TOC. Bien, bien, Carmen. Creo que antes que nada es como un tema muy apasionante para mí, ya que ante esta situación, como tú decías, de estrés agudo que estamos viviendo todos, hay determinada población que esto hace que tenga más impacto. Y una de ellas es el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? Como sabemos, y teniendo en cuenta, si bien no hay investigaciones específicas actuales, porque es un fenómeno reciente, sí tenemos como indicaciones generales, ¿no? Por ejemplo, del Colegio Internacional de Trastornos del Espectro Obsesivo-Compulsivo, investigaciones, la red de investigación sobre el TOC y el Colegio Europeo, en donde dan determinadas pautas a tener en cuenta con esta población. Pero como hablando un poquito más general, porque mi idea no es ser hoy tan técnico, sino poder llegar a todas las personas que están viviendo esto, sean terapeutas o pacientes o personas que se interesen por el tema, que creo que eso es lo importante, como brindar algunas herramientas para esta población más vulnerable o no, y poder ver, bueno, tengo TOC, no tengo TOC, tengo esta dificultad, no tengo esta dificultad, ¿cómo la puedo manejar? Lo primero que tenemos como que entender en todo esto es que estamos ante una situación externa que irrumpe, ¿no?, en la cotidianidad de todos nosotros. Y cuando esto ocurre, de alguna manera, nuestro cerebro se ve como bloqueado, de alguna manera, y se ve hiperexigido, hablando en criollo. Esto quiere decir que vamos a estar hipervigilantes ante la situación de alerta de que algo pueda llegar a suceder. Y va a hacer que la persona pueda presentar dificultades, como por ejemplo dificultades para dormir, para concentrarse, desconexión, sensaciones o imágenes desagradables que pueden venir vinculadas al COVID, ¿no? Ideas en la cabeza, rumiantes que puedan venir, ¿no? Esto es parte del trastorno de estrés agudo, pero que hay en una población específica, como es el TOC o las personas con trastorno obsesivo compulsivo, que esto va a reactivarse y va a hacer que de alguna manera lo vivan de una manera más vulnerable, ¿no? Entonces debemos de tener conciencia de cómo vamos a trabajar con esta población, pero a su vez tenemos que identificar primero, ¿no?, cuándo estamos ante un pensamiento normal, esperable, y cuándo estamos ante una idea obsesiva. ¿Se va entendiendo esto? Es como tenemos una situación de estrés que va a activar nuestra vulnerabilidad, ¿no? En este caso, Perfecto. a las personas con TOC, que va a hacer que aumente o se reactive, ¿no?, el trastorno obsesivo compulsivo ante un disparador concreto, ¿no? Como puede ser salir de su casa y tener miedo de contraer la enfermedad y que esto pueda tener de alguna forma una incidencia, ¿no?, en su familia, en él mismo. Es cierto que tenemos, y no quiero entrar como en detalles, pero sí muchas veces es importante que también acá está mucho lo que se llamaba antiguamente la hipocondría, que ahora es el trastorno de ansiedad por enfermedad, que hay una gran diferencia, ¿no? En el primero, en el trastorno de ansiedad por enfermedad, generalmente hay una preocupación, ¿no?, de alguna forma centrada en la enfermedad, ¿no?, que puede adquirirse esta enfermedad. En cambio, en el trastorno obsesivo compulsivo es a contraer y hace de alguna forma rituales para evitar esa contracción de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto me parece como bien importante de tenerlo en cuenta. Ahora, Carmen,
Y como una forma de ir como interaccionando con el público que nos está viendo, me parece como bueno empezar a ver, bueno, ¿cuándo hablamos de intrusiones normales y cuándo hablamos de obsesiones? ¿Cómo la detectamos? Perfecto, ¿No? perfecto. Sí, sí, excelente. Estoy Bien, aquí mirando si ya tenemos algunas preguntas, pero por ahora no me saltó ni una pregunta por ahora. bien, Así que, pero solamente decir hola a todos que nos acompañan, que tenemos personas de muchos países de Latinoamérica. Muchas gracias a todos, ¿no? Me parece perfecto hablar un poco de esto, de las intrusiones normales y de las obsesiones y cómo uno podría diferenciarlos, ¿no? Para en este momento, porque por ejemplo uno puede estar muy preocupado con contaminación y no necesariamente quiere decir que tiene un TOC de exacto. contaminación, ¿no? Exacto, exacto. Y esto es como fundamental, como empezar a distinguir, ¿no? Primero, una intrusión normal, ¿no? Generalmente son poco frecuentes. Nos puede venir, por ejemplo, la idea, por ejemplo, puedo contraer la enfermedad o habré limpiado bien cuando me lavé las manos. Viene, pero no genera una perturbación, ¿no? Emocional en la persona. De alguna forma, no hay una evitación de la situación para no sentirse mal, ni tampoco la persona va a repetir rituales o chequeos, ¿no? La persona como de alguna forma los ve, son pensamientos que no son agradables, que también tienen mucho que ver con la situación actual que estamos viendo, que estamos bombardeados de información en el cual, en Sí. cómo tenemos que hacer las cosas, en cómo debemos de lavarnos las manos, que a veces es difícil, ¿no? Sí. Pero la persona siente y tiene tolerancia a poder manejarlos. No los vive como que esto va a amenazar su integridad personal, ni tampoco la estabilidad de la persona, ni los valores, ni las creencias de esta persona. ¿Tá? Por Ujú. ejemplo, se le vino la idea, llegó de la calle, se sacó el tapabocas y ay, me tengo que lavar las manos, se lava las manos, pero no está repitiendo ni el lavado de manos, ni de cara, Ujú. se los lava, se le vino el pensamiento, pero puede seguir adelante con esa malestar. ¿No? Sí. En cambio, la idea obsesiva, para distinguirla y hablándola, para poder saber, son más frecuentes, vienen en forma de imágenes, pensamientos, sensaciones que se le imponen a la persona y que van en contra de la voluntad. Entonces, la persona, por solo pensar, ay, me lo puedo contraer, puedo salir a la calle, puedo tener COVID, puedo. Entonces empieza una y otra vez a hacer rituales y se lava las manos más de lo que la OMS dice, toma medidas extremas más de lo que la OMS dice, busca información continuamente y entra en un Ujú. círculo para evitar sentirse perturbado. A diferencia que el Ujú. pensamiento intrusivo normal, ¿no? O no deseado viene, la persona lo detecta, pero no hace nada para sacárselo de la mente, porque se da Ujú. cuenta, ¿no? Que es negativo, que Excelente, tiene que ver sí. con la circunstancia, pero que no necesariamente tiene que tomar medidas especiales, más de las que toma de seguridad, que son las que se pide, ¿no? O se recomiendan. Y esto es bien importante. Generalmente las personas con obsesiones tratan de buscar información continuamente y ahora muchas veces vemos a los pacientes que se obsesionan con el tema de la limpieza, en limpiar superficies aunque no las estén usando, en medidas generales que sabemos que son inútiles, o miran información que no es de alguna manera recomendable, ¿no? Esto nos pasa Ujú. a todos, pero más específicamente a los obsesivos. ¿Se entiende? A las personas con TOC. ¿No? Si Perfecto, bien son perfecto. expertos en tratar de tener el control, y muchas veces esta situación impone y te empiezan a decir, viste que tenía razón, tenía que tomar medidas para esto, ahora mi TOC me protege. El tema no es eso, el tema es que no pueden sostener la incertidumbre. Y va Ujú. más allá de eso, y eso produce un malestar y un sufrimiento muy grande. Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La intrusión normal no lleva a comportamientos específicos para sacarse el malestar. La obsesión Ujú. sí, y lleva a emociones intensas, y no solamente ansiosas. Quiero recalcar esto, porque tendemos a decir al toque es un trastorno de ansiedad y ya sabemos que no. Está parte Ujú. de los trastornos de ansiedad, porque el núcleo no es la ansiedad, son perturbación emocional, ansiedad, tristeza, ¿no? Cualquier Sí. otra emoción vinculada a esto. Ujú. Lo que va a hacer que lleve una compulsión, una conducta de neutralización
para disminuir la perturbación y sentir ese falso autocontrol. Entonces voy, me limpio varias veces y digo, está bien, y después me viene la idea de vuelta y tomo la medida de irme y me limpio una y otra vez y entramos en Ujú, un círculo vicioso. También lo que es bien importante y a nivel de los grupos que investigan en TOC, nos dicen tenemos que estar presentes que no solamente se activa la contaminación, los pacientes que tienen ideas ujú. obsesivas, se les activan las ideas obsesivas que ya estaban antes. Tengo pacientes, Carmen, que vienen y me dicen, no, este objeto no lo puedo tocar, porque si lo toco tengo miedo que me llegue a pasar algo, que le pase algo a mi familia. Por ejemplo, que se contagie el COVID. Entonces, no Sí, necesariamente tiene que ver con la enfermedad, sino tiene que ver con diferentes ideas obsesivas que se le vienen a la mente, que no tienen que estar puramente vinculadas con la contaminación, ¿no? Y esto es como perfecto. bien importante el ver. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo, creo que hay que entender que cuando sientan que se están lavando las manos y se lavan más de lo recomendado por la OMS, que son 20 segundos como máximo, después de determinadas situaciones, ya es probable que estemos ante una situación obsesiva para tratar de Ok. evitar sentirnos molestos. Entonces ahí paremos, ¿no? Y ahora yo voy a dar algunos tips y algunas cosas que se recomiendan ante estas situaciones. No sé si hay antes alguna Perfecto. pregunta, si hay Sí, alguna sí, duda. Sí. sí. Bueno, tengo dos preguntas. Tenemos una de Ileana, de Uruguay. Ujú. ¿Has visto que el confinamiento incrementa el TOC en general, a pesar de que su TOC no sea específico de contaminación? Perfecto. Sí, se ha visto que hay un aumento. ¿Por qué? Porque es un factor de estrés, el COVID, que impacta en la vulnerabilidad de la persona y lo que va a hacer es que aumente la idea obsesiva. ¿No? Sí hay un aumento, ¿no? Y es una población que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En chequear en cómo vienen sus rituales e ideas obsesivas. Por más que ya hayan recibido tratamiento, pueden incrementar. Por eso con los pacientes que he atendido hago un Ujú. chequeo en cómo están llevando esta situación. Así que, por ejemplo, podríamos pensar que también las recaídas van a ser más probables, ¿no? Sí, En este momento, ¿no? en este momento Mismo sí, un... toda enfermedad mental que haya tenido una predisposición, están más predispuestos a una recaída en este momento de confinamiento, ¿no? Y el Perfecto. TOC específicamente. Y en este momento podríamos pensar también que la persona que estaba como subclínica, que tenía como una u otra, otro síntoma, pero no lo presentaba de forma tan evidente, que ahora se irrompa, ¿no? Exacto, esto puede pasar y puede suceder que aquel TOC subclínico que no llegaba a marcar como TOC porque no era, que sí haya aumentado dado esta situación contextual que estamos viviendo y se haya instalado, por ejemplo, un TOC de contaminación o otro tipo de TOC vinculado a esto. Ujú, Sí se puede suceder. Sí, sí. En nuestra realidad aquí, de nuestros grupos, ¿no? Nosotros no trabajamos específicamente con TOC, pero una cosa que percibimos como muy frecuente en este momento no es que estén, por ejemplo, con TOC, pero con comportamientos obsesivos de buscar informaciones y cuántos casos hay y quién se contaminó y cuántas personas se murieron o cosas así. ¿Podría comentar un poco sobre esto también, por favor? sí, en relación con esto, Carmen, es como bien importante que esto afecta por lo que ya veníamos como viendo, que es un trastorno de estrés agudo que va a afectar de alguna forma en determinados comportamientos de las personas. Por lo cual van a hacer que las personas traten a ir a buscar información, a estar informado y en medios que son como poco recomendados. Entonces, lo que creo que está bueno, primero que nada, es poder establecer con los pacientes, cualquier tipo de pacientes, como rutinas. Rutinas dentro del Ujú, aislamiento, ¿no? Tener un distanciamiento social no quiere decir que no podemos seguir comunicados, que no podemos tener a través de la videoconferencia contacto social. ¿No? Estar en cuarentena no claro. significa, ¿no? Que tengamos que dejar la terapia. Podemos
seguir con la terapia vía online, hasta también nuestro tratamiento médico si es necesario, ¿no? Y más que nada en el grupo con TOC. Una de las recomendaciones, pacientes con TOC tienen que estar controlados farmacológicamente, ¿no? En Ujú. caso de que se aumente. Al igual que es, y esto va para toda la población, como veníamos hablando, Carmen, evitar la tentación de saber todo. No vamos a poder saber todo. Cuanto más queremos saber, más problemas vamos a tener porque más información vamos a ver. Entonces, por lo cual, lo que recomendamos es que vayan a medios seguros. Yo generalmente recomiendo 3, que es el Centro de Detención y Control de Enfermedades, la OMS, Ujú. la Organización Mundial de la Salud, y en cuanto a conductas, por ejemplo, en el manejo sexual y el COVID, que es muy específico, también les digo Fundación Huésped de aquí de Argentina, que son como lugares Ujú. que sé que son seguros y que van a haber información precisa y Sí, concreta que van a ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, perfecto. sí, como primero establecer rutinas, no permanecer aislados, ¿no? Tener contacto social, continuar con el tratamiento terapéutico. Cuando digo rutinas, las rutinas, y lo trato de trabajar mucho con los pacientes, no es, hoy voy a hacer tal cosa, no, hagamos una agenda, porque el Ujú. encierro nos distancia temporoespacialmente. No sabemos ni en qué día estamos, ni en qué hora, qué tenemos que hacer. Entonces es fundamental, al igual que cuando trabajamos con pacientes que se encuentran en CTI, los vamos a visitar para trabajar el trauma agudo, ahí, o la situación traumática, ahí siempre preguntamos en qué día estamos, qué hora es, Ujú. informamos. Lo mismo con los pacientes cuando estamos en situación de encierro. Nuestra agenda Ujú. tiene que tener tal lunes, tal día, ¿no? Como Sí, ubicar temporalmente, ¿no? Al paciente. Esto es fundamental. También ser perfecto. flexibles. Saber que van a haber rutinas que se van a ver un poco eh, trastocadas por esta situación. Por lo Sí, cual, en esta situación, lo que nosotros hicimos es ser flexibles en esto, ¿no? En sí. cuanto a la información, Carmen, que en esto de poder saber, llegar a acuerdos con el paciente. No es que el paciente esté, por ejemplo, todo el día, sino 5 minutos a la mañana o 10 máximo para buscar información en estos lugares, no más. Perfecto, No a la noche, perfecto. no antes de irnos a dormir, porque eso activa, por lo cual lo tratamos de pautar a la mañana. Por ejemplo, Perfecto. también con las conductas que vemos que los pacientes muchas veces llevan adelante de higiene, lleguemos a un acuerdo. Limpia una vez por día las zonas que tú estás, siguiendo los pasos de la Organización Mundial. No más de eso. Lávate las manos cuando vengas de la calle, ¿no? Cuando estornudás o en determinadas situaciones que son las que la Organización Mundial dice. No más de eso y no Ujú. más de 20 segundos. Perfecto. ¿No? Si lo empezás a hacer de Excelente. vuelta, entonces, ojo con esto, ¿no? Ahí tenemos Perfecto. que manejar la incertidumbre. Creo, no sé si esto se va entendiendo, Carmen, si, Sí, ¿sí? no, está genial, 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 Gonzalo. Muchas gracias, excelente. Bueno, vamos a mirar si tenemos más preguntas. Ah, hola, amigo que nos acompañan. Hola, hola. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, así que podemos hablar ¿Seguir? un poco de los tips, ¿no? De qué hacer para ayudar a nuestros pacientes y también para las personas que no son terapeutas que están nos acompañando, ¿no? Que nos acompañan y Exacto. que puedan aprovechar también para lidiar con esta sintomatología, ¿no? Perfecto, Carmen. Lo primero que yo quiero es para aquellas personas que no son terapeutas, que me parece que en este momento son a cuál más me gustaría llegar. Lo primero que me gustaría decirle, como les decía, que establezcan rutinas, que tengan una agenda, que la información la acoten, ¿no? A 5 minutos en la mañana, que establezcan, si quieren, rutinas de limpieza, pero que sean acordes, no limpiar todas las superficies, sino las que usamos, no lavarse las manos Ujú. continuamente, sino una vez cuando llegamos afuera, no tomar medidas extremas. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo veo personas que salen con guantes. Y en realidad la OMS dice que los guantes Sí, son para el personal de salud. Aquellas personas que salimos a la sí, no tenemos que perfecto. andar con guantes, ¿no? Lo básico aquí es el lavado de manos y no tocarnos la cara. Eso es lo básico, ¿no? Y con Sí, eso ya podemos estar bien y manteniendo la distancia social correspondiente.
¿no? Tener Perfecto. actividades, porque si no tenemos actividades vamos a rumiar más y vamos a estar como, nuestra mente va a estar más predispuesta a ir a esos lugares. Por eso tener rutinas, hacer actividad física en la casa también está bueno. También es importante en esto de que de alguna forma sobre la incertidumbre. Creo que esto es un buen momento para todos para manejar la incertidumbre, ¿no? Y que de alguna manera, yo siempre pongo la metáfora, está bien, la vida nos dio estas cartas. Capaz que no es las cartas que tú quisieras, tal vez no es la mejor Sí, jugada que nos podría haber salido, pero a partir de esto, ¿cuál es nuestro mejor partido que podemos hacer con esto? Entonces, si la incertidumbre está y sabemos que no importa cuánto te preocupes, no va a haber una garantía, que no importe cuánto busques en la noticia, que no hay garantías, ¿no? Nuestro reto para angustiarnos va a aumentar en la medida a que seguimos buscando garantías. Entonces, ¿por qué no dejar de buscar información compulsivamente? ¿Por qué no agarrar y establecer rutinas y manejar lo que podemos en el presente, estando en el aquí y en el ahora, ¿no? Practicando ejercicios de respiración, como yo ujú, les enseño a mis pacientes el abrazo mariposa para reprocesar las emociones intensas y trabajar el trauma agudo, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, no utilizando a nuestros seres queridos como verificadores, como, che, no te fijas esto, limpiaste esto, no, no hagamos eso, ¿no? ujú. Volvamos a nosotros, respiremos y toleremos el malestar. No va a ir más de esto. Al principio puede ser insostenible, pero podemos tener las herramientas suficientes de regulación emocional para que esto no nos afecte, Perfecto. ¿no? Sí, lo que les quiero Excelente. transmitir tanto a las personas con TOC y no TOC es que al principio es embromado porque sentimos que molesta mucho esta sensación, pero una vez que nos desafiamos a nosotros mismos a poder hacer nuestro mejor partido y poder enfrentar esto, ¿no? Hay una gran gratificación. Entonces, a partir de esto podemos aprender y va a depender de cada uno de nosotros. Perfecto, perfecto. Ujú. ¿Podrías comentar un poquito algunos tips extras o específicos para los niños y adolescentes con TOC en este momento? ¿Qué cosas que los padres podrían Ujú. hacer o cómo podrían ayudar a sus hijos en este momento? Primero es lo que creo que es más importante que los padres puedan estar ahí para poder regular en sus emociones y para poder hablar de una forma franca, pero también adaptada al niño, ¿no? En esto de poder dar información que puedan entender, lo lúdico es muy importante, hay como cuentos, hay como cosas muy específicas que explican qué es esto, sin que el niño entre como es un monstruo o esto es algo que nos va a Ujú. matar. Si bien es cierto que sí van a ver que personas mueren en su entorno, que hay que hablar de muchos temas y de muchos estresores, pero lo ideal con niños es de alguna manera, primero que el padre pueda mantener la regulación, ¿no? Que no esté Sí, lavate las manos, hacer esto, sino mantener la calma. Primero padres regulados que ayuden a los niños a regular sus sí. emociones y a canalizarlas. También los niños pueden presentar ansiedad y conductas obsesivas que el niño, a diferencia del adulto, a veces no se da cuenta, no tiene conciencia Ujú. de eso. Entonces el padre tiene que estar allí para decir, es entendible que esto pase, pero ¿qué te parece si buscamos otras maneras? No es necesario cada rato, mira mamá cómo lo hace, cómo empezar, como de un aprendizaje imitativo y conteniendo esa emoción. ¿No? Entonces, de alguna Perfecto. manera, sí hablar de la información, no aturdirlos con la información, sino respetar, ¿no? El cerebro de ese chico. Es bien Sí. importante que el niño no tiene tanta conciencia de los rituales y de estas ideas y las expresa de formas distintas. Entonces, lo lúdico, los cuentos, los terapeutas van a tener que tender más a cuentos específicos que hay para trabajar sobre el TOC y cómo esto incide y cómo podemos generar cambios y cómo podemos tener aliados en nosotros mismos para enfrentar esta situación. Excelente, sí. ¿No? Creo que eso es importante saber que los chicos van a estar más inquietos, más ansiosos, que van a tener más emociones, que esto es producto del encierro, que es producto de que su cotidianidad también se ha cortado. Por eso los padres Ujú. tienen que también poder brindar en la medida que puedan habilidades
para poder trabajar con eso. Perfecto. ¿Sí? Excelente, sí, sí, Sí hay excelente. algo para los Bueno, terapeutas que me parece importante, Carmen, sí, que en este momento todos los terapeutas tenemos que ser flexibles en los tratamientos. Por ejemplo, cuando aplicamos terapia de exposición prolongada con prevención de respuestas, hay que ser muy cuidadosos en cómo la vamos a diseñar. De hecho, se perfecto. está indicando que lo primero es ser comprensible y flexible con el paciente y no continuar con el plan de exposición que tenían adelante tal cual. Porque si un paciente que se lavaba compulsivamente las manos, no le podemos pedir ahora que no se las lave, si no vamos a tener que Ujú, flexibilizar, ¿no? claro. Eso, porque podemos poner en riesgo también el cuidado del paciente. En mi experiencia, lo que yo uso mucho y me ha servido mucho es realidad virtual, para poder seguirlos exponiendo en la realidad virtual, y para eso uso un sistema específico de realidad virtual, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta esto los terapeutas. Con el plan de tratamiento, dado esta situación, tenemos que ser flexibles, no comprensivo, aceptación radical, y de alguna manera manejar muchas veces más los estímulos de estrés agudo que desencadenan y activan el TOC, y no tanto seguir con el Ujú, plan de exposición. Tener mucho cuidado cómo lo van a aplicar. Y eso es una perfecto. recomendación que se está dando a nivel general. Perfecto, perfecto. Ah, bueno, tenemos una pregunta que tiene mucho que ver con esto que comentas. Es de Debo Pote, no sé cómo es, no sé el nombre de ella o él, pero cuando el paciente, a pesar de las indicaciones, no lo puede dejar de hacer, chequear o rumiar o lavarse las manos y tal. ¿Qué indicaciones se podría utilizar en estos casos? Bien, yo creo que lo principal es que el paciente primero pueda entender de qué estamos hablando de TOC, ¿no? Y que entienda y hacer psicoeducación sobre el TOC, que una situación de estrés va a aumentar su vulnerabilidad, que va a generar la idea específica de ese paciente, y con esa idea específica va a haber un montón de creencias. Que acuérdense en que en el TOC hay creencias, ¿no? O sesgos cognitivos bien específicos, que son Ujú, 7, que son específicos del TOC, ¿no? Como por ejemplo, fusión pensamiento de tipo probabilidad, de tipo moral. Por pensarlo ya quiere decir que suceda. Entonces el paciente es capaz que van a tener que trabajar más en una esfera primero de la comprensión del TOC, de sus factores cognitivos, sus factores comportamentales para evitar, y es capaz de ir gradualmente hacia un acuerdo. A veces, por ejemplo, me ha pasado con pacientes que esto ha sido como un momento muy bueno como para poder realizar una desensibilización en vivo con el paciente. Están en su casa y en esto de las manos. Y yo a veces ujú, como me lavo las manos, bien, ok, vamos, llévate la cámara al baño o a la cocina y vamos a lavarnos las manos. ¿De qué forma? A veces hasta ahí. Entonces ahí ujú, está, de alguna perfecto. forma, exponiéndolo en el momento, haciéndolo junto con el paciente. Muchas veces, y tenemos que tener en Así que cuenta, es una oportunidad, ¿no? exacto, esto puede ser una oportunidad para que el paciente se pueda exponer a esta situación desagradable. Y a veces, primero necesitamos hacer un reprocesamiento del estrés agudo antes de exponerlo, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Que tiene que ver con otro manejo respecto al TOC. ¿No? Porque la situación traumática a veces hay que reprocesarla antes que el TOC. En esta Ujú. oportunidad, que es algo que estoy como ahora haciendo, que para poder que el paciente tolere ese malestar, porque a veces le pedimos al paciente cosas que no sabemos si los puede tolerar, Perfecto, perfecto. Muy ¿no? bien. Entonces, por eso es bien Sí, importante respetar el tiempo del paciente. excelente, sí. Ah, Laura Mariela pregunta, ¿qué sería el abrazo mariposa? Bien, si quieren a lo último nos damos un tiempo y lo hacemos todos juntos como para despedirnos, y ahí van a ver de qué se Perfecto. trata esto del abrazo mariposa. Es una herramienta que tiene que ver con la terapia de MDR que utilizamos para regulación de las emociones, que a veces sirve mucho para regular al paciente. Ah, Si quieren después, perfecto. es una herramienta de Sí, así que estabilización. no vamos a olvidarnos, ¿no? Vamos a aprovechar y hacerlo, ¿no? Así ya, Exacto. ya contestamos a Laura Mariela y también aprendemos más alguna cosa, ¿no? Además Por de todo ejemplo, que ya aprendemos. se puede utilizar muchas veces
Carmen, esto, por ejemplo, el paciente, cuando le dices, bueno, antes de exponerte a la situación, te voy a pedir que te tomes unos segundos para hacer, y ahí le pido que haga el abrazo mariposa, y luego te expongas. Primero bajar la perturbación y Ujú. posteriormente exponete. A veces lo hago con esta oportunidad de la cámara. Hacemos el abrazo, inspiramos, exhalamos, observamos nuestros pensamientos y luego nos exponemos, ¿no? Perfecto, Para perfecto, bajar el nivel subjetivo de ansiedad que tiene el paciente. De hecho, es una de las perfecto. investigaciones que estoy llevando adelante ahora, Ah, con un qué número pequeño bueno. de pacientes, pero bueno, estoy en eso. Sí. Excelente, excelente. Bueno, voy a mirar aquí si tenemos más alguna pregunta. Hola, amigos de Suamok, Sí. están ahí con nosotros. Muchas personas enviando felicitaciones a Gracias. ti. Ah, sí, muchas gracias por vuestra compañía. Muchas personas diciendo muy bien. Muchos Bien. cumplidos para ti, Gonzalo. Así que a las personas les encanta la ponencia que estás haciendo. Y muchas Bueno, gracias más gracias. una Gracias a vez. todos por estar acá, ¿no? Y creo que, Carmen, en esto de poder compartir entre todos y, ¿no? Y poder llegar a diferentes partes y poder, bueno, un granito de Claro, arena y tratar de responder lo que sabemos y lo que no sabemos lo pensamos y luego lo compartiremos, ¿no? Creo que perfecto, de eso también se perfecto. trata. Bueno, yo voy a aprovecharlo, que no tenemos preguntas de los que nos acompañan, pero yo me gustaría que comentabas un poco sobre las estrategias para lidiar con el rumiar, porque me Exacto. parece que es una otra cosa que está muy frecuente, ¿no? Entonces, si podrías comentar un poco. Sí, sí, Carmen, y esto tiene mucho que ver con esto, que primero es aceptar la realidad y luchar contra la realidad no va a ser más que gastar energías. Entonces, como te decía, esto está sucediendo y es tal cual, sucede, la idea va a venir, pero si tú te quedás con esta idea y le empezás a contestar, de alguna forma le estás dando de comer a esta idea y eso Ujú, va a hacer que esto se active cada vez más. Entonces, de alguna manera, a veces yo le doy como la metáfora, imagínate que tú sos el conductor del auto y la idea tú las invitas a sentarse al costado. Sabes que estás ahí, yo no te voy a decir que se va a ir, pero quien tiene el control de esto sos vos y de esto va a depender de ti. Entonces, es un pasajero poco grato, es un pasajero que no querías tener y que nadie quisiera tener allí, pero está y no podemos luchar contra él. Cuanto más luchamos, cuanto más le contestamos, peor va a ser. Entonces, por ejemplo, te viene la idea de, puedo contaminar a un familiar, puedo contaminarme, me puedo ujú, enfermar. Ok, está ahí. No le contestes, no porque tomé la medida, no porque lo hablé con... No, está ahí. Aceptá que está allí. No te lo saques de la mente. Practiquemos herramientas de tolerancia al malestar y no para sacar la idea obsesiva. Sabemos que cuanto más luchamos, más van a venir, ¿no? Entonces, perfecto. también pensar es esto, ¿no? El jardín, tenemos un jardín y en el jardín tenemos plantas que nos gustan y tenemos plantas que no nos gustan tanto y tenemos yuyos que no nos gustan para nada. Sí, Entonces, si tratamos de matar a los yuyos y ponemos los yuyos, siguen creciendo, van a estar allí. En cambio, si nos focalizamos en las otras plantas, ¿no? Los yuyos pasan a un segundo lugar. Entonces, lo invito al perfecto. paciente al poder realizar eso. ¿No? Yo sé que es un trabajo de mucho esfuerzo, que no es un trabajo fácil. Y Ujú, les voy adelantando que pueden haber complicaciones, pero que sí es posible, que yo estoy para ayudarlos. Se entiende que no están solos. A veces ujú, también, Carmen, es importante que en el TOC, por más que todo esto lo trabajemos, vamos a tener que trabajar siempre en conjunto con lo farmacológico. Como sabemos, el TOC ujú. tiene una gran incidencia biológica, ¿no? Sí, Entonces, a veces lo farmacológico en este momento es muy importante, ¿no? Y más cuando sí, estamos hablando de TOC severos o graves, que están claro. más de 8 horas ritualizando, Sí, 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 sí. ¿no? Esto muy interesante, esto que comentas, que planteas, ¿no? De la aceptación de los pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos al final son solamente pensamientos, ¿no? Así que son solamente ideas, ¿no? No necesariamente va a pasar o no necesariamente tengo que hacer
lo que pienso, ¿no? Entonces, me gustó mucho la analogía con el coche, ¿no? Porque eh, creo que sea más fácil, ¿no? Para el paciente comprender el concepto, la idea, ¿no? De aceptación y de cómo lidiar con este desafío, ¿no? Y a veces esto es bien importante, Carmen, porque tenemos que como al paciente darle como también pauta, no es aceptar todo, sino, bueno, establezcamos como reglas de, por ejemplo, de cuidado, de autocuidado personal, y ahí va todo lo que hablé hoy, pero también tenemos que ver determinadas herramientas, ¿no? Que le vamos a dar al paciente para luego que le dimos esas Sí, pautas pueda tolerar ese malestar. Y ahí va a estar nuestro trabajo como terapeuta, ¿no? Y esto es muy importante. Sí, lo que yo soy muy cuidadoso cuando aplico la exposición, ¿no? Con prevención de respuesta hay que tener mucho cuidado porque en estos momentos a veces los pacientes se sienten sumamente estresados por más que lo diseñemos gradualmente, que sea. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo lo vamos aplicando. Entonces, por eso hay que ser más flexibles, hay que aplicar más aceptación sobre la situación que estamos viviendo, sobre cómo lidiar con los pensamientos, para facilitar más exponerse a la situación. ¿No? perfecto, Esto me parece perfecto. que sí está bueno como tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, no, genial, sí. Nos entraron más algunas preguntas, así que vamos a aprovecharlas, ¿no? Psicotips infanto-juvenil quiere saber sobre qué diferencia importante existe entre el EMDR en niños y en adultos para trabajar al TOC. Y yo voy a aprovechar la pregunta Sí. de nuestra audiencia para también pedirte que comentes qué diferencias importantes podrías comentar en terapia cognitivo-conductual, ¿no? Así que de las dos Perfecto. perspectivas que trabajas, ¿no? Bien, bien. Yo en respecto, primero, como para poder diferenciar y que puedan entender, cuando trabajamos desde la conceptualización de MDR, vemos que el TOC es producto de alguna manera de una situación traumática, trauma en general, ¿no? T chica, que tiene que ver con el apego, y hay últimas investigaciones al respecto, con más de 245 pacientes con sintomatología TOC, en donde hay apego preocupado y evitativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Qué Que interesante, ¿no? hay situaciones en donde el apego en el TOC está de alguna forma tocado. Entonces, esto tiene que ver con la metáfora que no es quien quiere quien desarrolle una enfermedad, sino quien ha podido desarrollarla según su bagaje y su genética y lo que ha vivido. Claro. Entonces, Los ¿qué factores de riesgo, ¿no? exactamente? Entonces, ¿cómo lo vemos desde MDR? Lo vemos desde este lugar. ¿No? Tenemos que tener en cuenta que sí se trata el TOC en el presente, porque si vamos a trabajar el trauma, aumenta el TOC, primero en el presente, y posteriormente se va a la situación de estrés en donde se desencadenó. Entonces, esto tiene que ver, y no quiero entrar en esto ahora, pero tiene que ver con un factor distinto en cómo lo vamos a trabajar. El programa que estoy investigando ahora se trata de esto. Yo aplico en 10 pacientes un protocolo de MDR para TOC y lo evalúo con terapia Perfecto, cognitiva estándar perfecto. las diferencias. En cuanto a la terapia cognitiva, la diferencia es que yo continuamente estoy trabajando, reprocesando situación traumática. No voy tanto a lo cognitivo. Quédate en donde lo sentís, ¿no? Y deja que surja lo que tenga que surgir y reprocesando el malestar. Expongo al paciente al malestar para que lo pueda tolerar. Más allá de lo que se dice, más allá que hay creencias específicas. En lo cognitivo tratamos que el paciente entienda, que se exponga para que deje de hacer los rituales. ¿Se entiende? Entonces, si lo Sí, vemos desde perfecto. MDR, lo vemos como una situación de estrés agudo que vive el paciente continuamente que se enfrenta a un ritual. A veces no Ujú, pueden dejar y las manos se las cortan de tanto que ujú. se lavan las manos, ¿no? O Sí, el cansancio que les genera. Entonces se trabaja con un protocolo específico para TOC. Y eso se puede aplicar para niños y adultos, ¿no? Pero bueno, esas a grandes rasgos son las diferencias. No sé si quedó perfecto. claro o quieren alguna No, aclaración más, no, Carmen. a mí me parece genial, sí, excelente. Ujú. Tenemos más unas preguntas, vamos a Sí. aprovecharlas, ¿no? Andrés Sánchez pregunta, Gonzalo, ¿qué sentís que ayudó a trabajar en telepsicoterapia?
y qué perjudicó en esta patología. Primero, lo que siento que sirvió mucho porque fue una oportunidad para poder ver cómo vive el paciente, ¿no? Cómo vive el paciente en su casa y muchas veces para poder realizar los ejercicios de exposición junto con el paciente allí en su casa, con esto que yo les decía de lavado de manos, con esto que yo les decía como una oportunidad para poder tolerar la incertidumbre. Yo creo que en esto de perjudicar, por supuesto, esta situación hizo que aumentara pacientes que ya estaban con sintomatología subclínica, ¿no? Entonces tuvimos Ujú. que volver a trabajar sobre esa vulnerabilidad, ¿no? Y a veces también uno como en esto de tener al paciente en el consultorio, uno se siente como también más seguro, como siente que puede, pero dependiendo de cada uno, la oportunidad que le busquemos a esto, ¿no? Entonces creo que tiene sus pros y sus contras. ¿No? Con los pacientes con Sí, TOC me ha servido mucho para poder llevar adelante como esto de la exposición, ¿no? Gradualmente y teniendo en cuenta a cada paciente y que se sientan contenidos en el momento, ¿no? También lo hago en consulta, pero aquí es como súper propicio porque está ahí todo, ¿no? claro, O le digo, bueno, ¿qué te claro. parece salir afuera de tu casa, entra, lavate las manos y solo una vez y observa el malestar que te queda? Entonces ahí me quedo con eso y trabajo sobre esa sensación y doy un refuerzo de que lo está tolerando. Perfecto, perfecto. No sé si Sí, se va excelente. entendiendo, ¿sí? Creo que sí, porque los comentarios son muchos y todos muy contentos y con felicitaciones y muchas gracias de todo más. Bien. Bueno, eh, no sé si tienes algún punto más que te gustaría de No, tips como si finales, hay, ¿no? no, si hay como dudas, preguntas, que si puedo contestar algunas, que Sí. contestaré. Por ahora no. Ya no nos quedan preguntas por ahora. Bien, bien, entonces si te parece podemos ir. Solamente cumplidos. Bien. Bien. La psicóloga Laura Ortega comenta que las analogías están geniales, que también se puede utilizar las mismas con pacientes que no tienen TOC. Sí. Y bueno, las personas dicen que está muy interesante y te envían saludos y que Gracias. está muy bien. Bueno, y creo que algunos son tus amigos porque te llaman Negonza, así que, así Bueno, que, gracias, gracias. así que muchos comentarios muy buenos, ¿no? Bueno, para mí queda clarísimo la ponencia y lo que planteas, ¿no? Y creo que va a ayudar mucho a los terapeutas y también a las personas, ¿no? En este Traté momento de hoy, ahí va, de traté desafío, de ¿no? hoy, traté de hoy de no hablar de cosas técnicas porque la idea es poder llegar a todos, si bien hay muchas cosas que Claro, podemos precisar y que sí merecen como más puntualización y como poder como ser más claros, me parecía que no era el momento, la idea es poder llegar a todos y, bueno, tratar de cubrir la mayor parte posible de la población, ¿no? Con esto que estemos hablando, claro, que este es claro, el no, objetivo tanto del perfecto. FOAMOC, del AMOC, como tener en cuenta esto. Claro, claro. Así que para LAPCO también es un Ojalá. placer, Bueno, ¿no? Que tengamos la oportunidad de hablar con las distintas personas, ¿no? Bueno, vamos al abrazo mariposa, si les parece. sí, por favor, antes que nos despedimos, el abrazo mariposa, por favor. Ahí va. Entonces, lo que les voy a pedir a todos es que puedan tener sus dos pies apoyados en el piso, ¿no? Que crucen los brazos sobre el pecho y las puntas de los dedos del medio bajo sus clavículas. De esta manera, no sé si ahí me ven, de esta manera, Ah, de esta manera. Entonces, lo que les voy a pedir ahora con los brazos de esta forma es que puedan cerrar sus ojos o mantenerlos entrecerrados, viendo hacia un punto fijo en el frente. Y a continuación, quiero que comiencen a mover sus manos de una forma rítmica, de esta manera.
cerrando sus ojos, observando como si fuera el aleteo de una mariposa, respirando suave y profundamente desde la zona abdominal, mientras observan lo que pasa por su mente, por su cuerpo, tanto sean pensamientos, imágenes, sonidos, olores, afectos y sensaciones físicas, sin cambiarlos, sin juzgarlos, sin reprimirlos, como si se observaran nubes que pasan en el cielo. Respirando suave y profundamente. Mientras observan lo que pasa por su mente y su cuerpo. Tanto sean pensamientos, imágenes, sonidos, olores, afectos y sensaciones físicas, sin cambiarlos, sin juzgarlos, sin reprimirlos, como si observaran nubes que pasan en el cielo. Y permitan que su cuerpo les diga cuándo es suficiente dejar de estimular con el abrazo mariposa. Una vez que su cuerpo le indique que es suficiente, quiero que dejen de hacer el abrazo. Se pueden dar un abrazo compasivo con sus manos, ir abriendo sus ojos y conectándose en el lugar en donde están, mirando la pantalla, volviendo a nuestro encuentro. Bien. Muy bien, muy bien. Ahora todos sabemos cómo es el abrazo mariposa. Bien. Esto, Excelente. esto se utilizó, es un método de autoestimulación que fue utilizado para trabajar con trauma agudo en México. Ujú. El equipo de Jalero fue quien lo utiliza para trabajar con trauma agudo en grupal. Excelente, No es un excelente. invento mío, sino es algo que ya estaba y que ya hay Sí, evidencia científica que funciona en esto del procesamiento del material traumático. excelente. Qué bueno. Bueno, Mm. muchas gracias, Gonzalo. Ah, para nosotros fue un placer. Esperamos poder tenerte otras veces aquí con nosotros, ¿no? Bueno, ahora me gustaría agradecer muchísimo, además a Gonzalo, pero también a las personas, ¿no? Que nos acompañaran y que nos acompañan y Vale, invitarles que nos acompañen todos los lunes a las 7 vale. de Brasil y tenemos ahí, después lo pondremos las horas de otros países, ¿no? Sí. Um, y bueno,
Y yo No sé si agradecerle quieres. también, agradecerte a ti, que fue un gusto, muy como cálido, como el encuentro que tuvimos, como, ¿no? Descontracturado, por lo menos lo sentí así yo, que estuvo bueno. Sí, para mí También también fue un placer enorme. agradecerle al APCO y a su AMOC por esta oportunidad de poder hoy estar aquí con ustedes. Y bueno, y esperemos que todos los lunes ya saben este encuentro con diferentes personas y expertos en diferentes temas que van a estar como deleitándonos con diferentes temas, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, y pido a las personas que nos acompañan que también envíen sus sugerencias, ¿no? Porque la idea de Alapco es ofrecer información de calidad. Y bueno, y gracias a todos. Ahora voy a leer un poquito las personas que están ahí enviando sus saludos. Ahí tenemos, bueno, Ileana, querida. Ah, saludos a Ili, Que te un beso extraño, mi grande. amiga. Y a todos los amigos de Uruguay Sí, que están a ahí todos, representados por a todos. Gonzalo, ¿no? Todos los amigos de Sí, Suamoc, nuestros exactamente. amigos Un abrazo queridos. grande. Sí, Abrazo sí, grande a todos de su amor, que es sí. un equipo Bueno, maravilloso. tenemos ahí, tenemos personas de Brasil, tenemos personas de Quito, tenemos personas de Paraguay. Saludo desde Misiones, Argentina. Saludo desde Perú. Así que tenemos personas Bien, acompañándonos de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro. muchas gracias y una buena noche. Muchas gracias, Gonzalo. Fue un placer. Gracias a ti, Carmen, te mando un beso enorme y gracias por todo. Te abrazo desde aquí, gracias Sí, a todos, los un abrazo abrazo, infinitamente. besitos. Gracias, besos, chao, Chao, chao. chao.